Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Y si no, no se preocupen, porque aquí estamos para levantarles el ánimo con un tema que créanme va a dar mucho de qué hablar. Hoy, amigos y amigas, nos sumergimos en el universo de uno de los romances más emblemáticos y comentados del mundo de las telenovelas turcas, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no se trata de un vídeo cualquiera. No. Prepárense porque hoy les traigo revelaciones inéditas, información que quizás nunca antes hayan escuchado y que, les aseguro, los va a dejar boquiabiertos. ¿Están listos para sumergirnos en este torbellino de emociones? Yo sí. Vamos a desentrañar los secretos, las declaraciones que nos dan pistas sobre lo que realmente pasó entre Kerem y Hande desde el set de Love is in the Air hasta, bueno, ya saben, el final de su historia. Pero antes de empezar con las bombas, quiero hacer una pequeña pero importante pausa. Si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenido. Este es tu lugar para estar al día con las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos sobre tus series y celebridades favoritas, especialmente del mundo turco. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. No te vas a arrepentir. Vas a ser el primero o la primera en enterarte de todo, y eso es un poder increíble. Además, me ayudas muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que vamos, únete a la familia. Ahora sí, empecemos con el chisme. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, digna de una telenovela. Comenzó con la chispa en el set de Love is in the Air, una serie que irónicamente trataba sobre una relación de amor y desencuentros. La química entre ellos era palpable, visible, y eso se transmitía a través de la pantalla. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Empezaron a especular, a soñar, a crear fanfics, y no era para menos. Los dos eran jóvenes, atractivos, talentosos, y parecían estar hechos el uno para el otro. Pero, ¿cómo comenzó realmente todo? ¿Cómo fue el flechazo inicial? Bueno, aquí es donde entramos en territorio de especulaciones, pero también de indicios y pistas que nos han ido dejando a lo largo del tiempo. Desde el principio, la prensa turca estuvo encima de ellos. Los paparazzi acechaban cada paso que daban, esperando capturar una mirada cómplice, un roce casual, cualquier señal que confirmara las sospechas de romance. Y eventualmente las encontraron. Primero fotos juntos fuera del set paseando, cenando, luego, declaraciones sutiles en entrevistas, donde se elogiaban mutuamente, donde se notaba una admiración genuina. La primera bomba llegó con unas fotos filtradas, donde se les veía tomados de la mano en un aeropuerto, rumbo a las Maldivas. ¡Boom! El mundo explotó. Las redes sociales ardieron. Los fans celebraron y los no tanto criticaron. Pero, ¿qué era real y qué era parte de la promoción de la serie? Aquí es donde entran las revelaciones. Y es que aunque la serie les dio fama, y su relación fue parte del éxito de esta, también hay que ser claros en que fueron ellos mismos los que decidieron en un momento dado hacerlo público. Y es que a pesar de todo, esta decisión de oficializar su relación, no fue solo de un lado. Fue una decisión conjunta, que los dos hicieron por igual. Aunque claro, con todo lo que implica estar bajo la lupa de todos. Una de las fuentes más fiables sobre este tema son las entrevistas y las declaraciones que hicieron a lo largo del tiempo. Y es que la más significativa, y de la que menos se habla, es una entrevista en la que Kerem hablaba de la importancia de Hande en su vida, de cómo le enseñó a valorar las cosas simples, a ser más humilde y a entender el verdadero significado del amor. Parecía a ojos de todos una declaración sincera y profunda, donde él se mostraba totalmente enamorado. Y a ella, claro, la vimos más tímida, pero con una sonrisa que decía mucho. Pero, ¿qué más revelaciones tenemos? Pues, una de las cosas que menos se sabe, es que la relación entre Kerem y Hande no solo se limitaba a los momentos felices. También, y como en cualquier relación, hubo momentos de tensión, de discusión, de desacuerdo. Y aquí es donde entran las revelaciones inéditas. Se rumorea que durante el rodaje de la serie, hubo momentos de conflicto por diferencias creativas, por celos profesionales y, por qué no decirlo, por la presión mediática. La fama, la popularidad, la atención constante de los medios, pueden ser abrumadoras. Y en este caso parece que esa presión afectó la relación.
Se habla de discusiones en el set, de roces con el equipo de producción, de momentos en los que simplemente no se entendían. Un ejemplo de esto que nunca se ha dicho abiertamente pero que muchos creen que es verdad, es que Ande en algún momento sintió que Kerem no le daba el espacio que necesitaba. Que su popularidad eclipsaba la de ella. Kerem, por su parte, se sentía asfixiado por la intensidad de la relación y por la exposición constante. Otra de las revelaciones, que también es inédita, es que el fin de su relación, al menos en parte, se debió a la incompatibilidad de sus agendas. Los dos estaban en momentos cruciales de sus carreras. Kerem, después del éxito de Love is in the Air, quería consolidar su carrera en Turquía y buscar oportunidades internacionales. Hande, por su parte, estaba centrada en proyectos personales y en crecer como actriz. Las agendas simplemente no coincidían. Esto no significa que no se amaran para nada. Significa que a veces el amor no es suficiente. Que las circunstancias, las aspiraciones individuales, y el rumbo que cada uno quiere tomar en la vida, pueden ser más fuertes que el amor que sienten. Y es que si nos ponemos a analizar, ¿cuánto tiempo estuvieron realmente juntos? ¿Cuánto tiempo pudieron disfrutar de su amor sin la presión mediática, sin las expectativas de los fans, sin la interferencia de terceros? La respuesta es poco. Otra de las cosas que se saben muy poco es la cantidad de trabajo que le dedicaron ambos a intentar que la relación funcionara. Kerem con viajes constantes a verla, con detalles románticos, con declaraciones de amor en público. Hande, por su parte, intentando mantener la calma, buscando momentos de intimidad y apoyando a Kerem en sus proyectos. Pero lamentablemente no siempre es suficiente. Y aquí llegamos a otra de las revelaciones inéditas, la importancia de la familia. En el caso de Hande, su familia siempre fue muy importante. Y se dice que la opinión de su hermana Gamze y de su entorno familiar influyó en las decisiones de Hande. ¿Por qué? Porque, según lo que se dice en un momento dado, la familia de Hande no veía con buenos ojos la relación con Kerem. Consideraban que la relación era demasiado intensa, que estaba consumiendo a Hande y que no la dejaba crecer profesionalmente. Y aquí, claro, entra el tema de la personalidad de ambos, que aunque eran muy compatibles, también eran muy diferentes. Kerem, por ejemplo, es una persona muy extrovertida, con una personalidad arrolladora. Hande, por su parte, es más reservada, más tranquila. Y al principio esa diferencia era lo que los atraía. Pero con el tiempo esa diferencia se convirtió en un problema. Y es que la presión mediática, al ser tan visibles, afectó mucho a Hande, que siempre ha sido mucho más reservada. La sobreexposición le generó mucha ansiedad, y es que ella no estaba acostumbrada a eso. Por otro lado, Kerem, por su personalidad, se desenvolvía muy bien en esa vorágine. Y aquí, claro, entramos en un tema muy delicado, la posible incompatibilidad en la forma de afrontar la vida pública. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué se separaron? La respuesta, como siempre, es compleja. No hay una sola razón. Hay una suma de factores, de circunstancias, de presiones externas, de decisiones personales. Y aunque no podemos saber la verdad absoluta, sí podemos analizar las pistas que nos han dado, las declaraciones que han hecho y las señales que han dejado en el camino. El anuncio de la ruptura, como era de esperar, fue un shock para los fans. Pero con el tiempo ambos demostraron ser profesionales. Siguieron adelante con sus carreras, sin rencores, sin hablar mal el uno del otro. Se han mantenido en silencio, respetando el espacio del otro, y es de admirar, porque a pesar de todo, la relación entre ellos marcó un antes y un después. Y es que para muchos, Kerem y Hande eran la pareja perfecta. Representaban el amor ideal, el amor de cuento de hadas. Y aunque su historia no tuvo un final feliz en términos románticos, sí nos dejaron una lección importante: el amor es valioso, pero a veces no es suficiente. Pero la historia de Kerem y Hande no termina aquí. Ambos han seguido construyendo sus carreras, cosechando éxitos y, por supuesto, buscando la felicidad. Kerem, por su parte, ha protagonizado nuevos proyectos, ha ganado premios, y ha consolidado su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Siempre se ha mantenido fiel a sí mismo, con su personalidad extrovertida, con su sentido del humor, y con su compromiso con causas sociales. Y a pesar de todo, nunca se ha arrepentido de nada. Hande, por su parte, ha seguido creciendo como actriz, explorando nuevos registros y demostrando su talento.
Ha sido imagen de importantes marcas, ha conquistado portadas de revistas y ha ganado el cariño del público. Y ahora, como sabemos, está felizmente enamorada y ha encontrado el amor en otra persona. Y es de agradecer porque después de pasar por eso merecía ser feliz. Ahora bien, después de todo esto, ¿qué podemos concluir? Primero, que su relación fue real. Que se amaron, que se apoyaron, que se cuidaron. Y aunque el final no fue el esperado, eso no resta valor a su historia. Segundo, que las relaciones, sobre todo en el mundo del espectáculo, son complicadas. Que la presión mediática, las agendas y las expectativas externas pueden ser abrumadoras. Y tercero, que el amor, a veces, no es suficiente. Que cada persona tiene su propio camino, y que a veces ese camino no coincide con el de la otra persona. Y con esto, llegamos al final de este vídeo, lleno de revelaciones inéditas sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de este romance que nos enamoró a todos. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más. Por su tiempo, por su atención, y por su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Así que, por favor, déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen alguna otra revelación que compartir? Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.